Los musulmanes de todo el mundo están en estos días celebrando el mes sagrado de Ramadán, un mes en el que, según la historia del Islam, pues es revelado el Corán al profeta. Y eso lleva a que durante estos días pues haya, digamos, como dos momentos. Un momento durante el día de reflexión y oración y un momento de la noche, pues un poquito más festivo y más humano, por decirlo de alguna manera. Vamos a hablar de algunos de estos temas con un musulmán sevillano, él es Yihad Sarasúa, que preside la mezquita Ibililla. Salam alaikum. Alaikum salam. ¿Qué tal? Queríamos saber, en primer lugar, bueno, algunos detalles, yo he apuntado algo, pero algunos detalles sobre qué es y qué representa este mes sagrado para los millones de musulmanes de todo el mundo. Pues bien, como has dicho, efectivamente es el mes sagrado en el cual se reveló el Corán y se nos ofrece como un motivo de reflexión, de depuración física, espiritual y sobre todo entiendo yo que es un momento en el que tú te enfrentas a ti mismo, a tus debilidades y te conoces mejor. De la práctica del Ramadán, uno tiene que salir más convencido de lo que realmente es. Porque hay una cuestión que muchas veces nos pasa desapercibido. ¿Somos capaces de decir que no a las cosas? A veces podemos pensar si somos capaces de decir que no a las incitaciones, a las implicaciones, sobre todo, por ejemplo, tu voluntad. Tu voluntad como ser humano mejora, porque eres capaz de moderar tu ansiedad, tu necesidad, tu pensamiento. Por lo tanto, gracias a Ramadán, nosotros salimos más reforzados como individuos, como personas. Sí. Algunas de las personas que nos estén viendo dirán, uy, qué bien habla el andaluz este señor, qué bien lo ha aprendido. A ver, Yihad, ¿dónde has aprendido tú a hablar también el andaluz? Diría que es del seno de mi madre, ¿no? Por no decir algo más íntimo, típico de la frase andaluza, en concreto sevillana, que mi abuela era del puerto, mi madre de Sevilla, y teníamos una costumbre, digamos, popular de hablar, ¿no? Pero digamos que yo la aprendí en mi familia, porque soy de pura familia andaluza. Lo único que me varía es que en un momento dado leí la historia de Andalucía y eso me llevó a comprender el Islam y aceptar el Islam como parte de mi expresión y personal, ¿no? Personal y colectiva. El Islam, por lo tanto, forma parte de mí como cultura andaluza. Yo soy, y además me alegra que me lo digan, puramente andaluz. Incluso algunas veces me confundo con un cubano, lo cual me alegra mucho. Algunos en Latinoamérica dicen que yo no soy español. Y, y es verdad, soy puramente andaluz, ¿no? Y eso me hace muy feliz, cuando me identifican como algo distinto al español con mi acento, ¿no? La verdad es que, bueno, pues es un ejemplo más de que el Islam es una religión, no es ni una identidad nacional de determinados países ni nada, es una religión, es una cultura y como tal, pues vinculada muy mucho a la historia de Andalucía, quizá una de las partes más gloriosas de la historia de Andalucía. Pero bueno, como decimos, es un musulmán converso. ¿Hay muchos musulmanes conversos en Andalucía? Pues la verdad es que sí, la verdad es que sí. De una manera natural, el andaluz acepta el Islam por una manera o por otra, o sea, por un camino o por otro. Muchas veces vemos matrimonios mixtos, que eso lleva a la persona a acercarse al Islam, otra por conocer su historia, su pasado, su cultura, y eso lleva a la gente al Islam, o simplemente porque tiene esa mística, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Y efectivamente son muchos los andaluces los que de una manera natural aceptan el Islam.
Por No tanto ejemplo, como yo quisiera más, ¿verdad? Siempre queremos más, pero bueno, está muy bien, sí, sí. bueno, yo iba a hacer referencia a una andaluza de Almería. Esos detalles, por ejemplo, en su referencias biográficas posteriores, pues no se tienen en cuenta, no se menciona, pero sí es interesante recordar a la almeriense Carmen de Burgos cuando ella habla de dónde nació, de Rodalquilar, y habla de cómo aquello es puramente morisco, todavía, cuando ella vivía, y y hablaba de ese cierto rechazo que notaba ella entre los vecinos de Rodalquilar a todo lo que tenía que ver con la Iglesia Católica, y ella lo atribuía a que como es un rinconcito, pues ahí debió quedar muy asentado esa parte de esencia morisca andaluza, debió quedarse allí muy pegada a la tierra y muy pegada a aquellos moradores. Pero hay otras cuestiones que me gustaría que tratáramos. Y es que, bueno, una de las cosas que quizá más daño está haciendo al Islam eh, es el terrorismo. Eh, ¿qué opinión tiene como, bueno, como musulmán y como responsable, como presidente de una entidad religiosa musulmana? ¿Podemos identificar una cosa con la otra? ¿Se apartan del Islam aquellos que cometen esos actos de terrorismo? En fin, ¿qué opinión tiene? Claro, efectivamente, la misma palabra Islam significa paz, no paz y salud. Por lo tanto, un musulmán para mí es aquel que va manifestando esta paz en su vida y en su alrededor. Pero efectivamente la identificación de Islam con terrorismo o esta visión que tenemos hoy en día política y social del Islam en muchos países o a través de, gracias a muchos países, es una cuestión que se ha elaborado a través del tiempo y de una manera muy sistemática, ¿no? No es algo que haya ocurrido por casualidad. Digamos que es como una distinta forma de hacer la guerra, la colonización, y es desvirtuar al otro. O sea, tenemos nuestra civilización grande occidental que ha superado y es imperial en el mundo entero, domina el universo prácticamente, pero que todavía hay un rescoldo ahí, ¿no? El Islam como algo que cuestiona su espiritualidad, que cuestiona el propio espíritu y las bases del dogma occidental. Por lo tanto, el Islam hay que quedar totalmente destruido, incluso en sus conceptos. Para eso, nuestros amigos jesuitas han trabajado durante siglos y hoy en día la opinión pública o la opinión creada a través de los medios de comunicación, pues dan esta imagen tergiversada y creada sobre el Islam. Por supuesto, nada que ver con el Islam, con el propio Corán, con la propia práctica diaria de los propios musulmanes, que lejos están de ese terrorismo, por supuesto. Ni está aceptado, ni compartido, ni por supuesto permitido, ¿no? Y digamos, también hay que entender que la mayor víctima del terrorismo son los propios musulmanes. No solamente porque son víctimas físicas del ataque de los terroristas para vincularnos a su camino propagandístico, sino que además diariamente los que sufren las consecuencias de esta tergiversación del Islam son las personas de a pie, por ejemplo, los más débiles, ¿no? Que somos los del pueblo que sufrimos precisamente esa estigmatización, esa vinculación con el terrorismo, y muchas veces nuestros vecinos lamentablemente nos atacan o nos criminalizan por esta cuestión. Por eso yo agradezco tu comprensión como periodista para poder, digamos, contrarrestar, si eso fuera posible, desde una pequeña mezquita, contrarrestar todo un complejo universal o internacional. Eso es difícil. Pero bueno, ahí confiamos nosotros en que poco a poco la verdad se vaya trasladando a la opinión pública. Sí, además decía, aparece en el libro sagrado que el que mata a un hombre mata a toda la humanidad. Y además, como señalaba, prácticamente el 90% de las víctimas físicas de los atentados terroristas de corte islámico son musulmanes. Por cierto, como estamos en esta cuestión de lo políticamente correcto, a ver si me aclara la duda. ¿Cómo debemos llamar al terrorismo
del ISIS, de Al Qaeda, en fin, todos estos que se revisten de Islam para cometer terrorismo, ¿cómo podemos llamarlo para no herir la susceptibilidad de aquellos que practican el Islam de un modo pacífico y que están alejados de esa criminalidad? Como bien has dicho, la ley del Corán y que coincide con versos de la Torá y del propio cristianismo en cuanto a rechazar la violencia. Bueno, se te ha ido la voz, pero bueno, repetimos, sí. Bueno, se te ha vuelto a ir la voz. Te repito la pregunta. ¿Cómo podemos definirlo? Nuevamente estamos sin... Venga, a ver, ¿cómo podemos llamar a ese terrorismo que practican quienes dicen ser musulmanes y en defensa de lo que ellos entienden como Islam? ¿Cómo lo podemos llamar? Pues mira, yo utilizaría una palabra muy popular andaluza, terminada, bueno, malsonante para mucha gente, pero que no tiene otra catalogación, ¿no? Podemos decir asesino, ¿no? Para decir una cosa suavita, ¿no? Estas personas son directamente asesinos, criminales y eso, terroristas sin apellido, ¿no? O sea, no se puede decir hay un terrorismo cristiano, hay un terrorismo agnóstico, hay un terrorismo... No, simplemente son personas criminales, y lo único que merecen es nuestro desprecio y nuestra condena, sin catalogarlo ni justificarlo de ninguna manera desde el Islam ni como musulmanes. Nada más lejos del Islam, alguien que practica la violencia en cualquier sentido. Ni siquiera se te permite amonestar a una persona, ¿no? Verbalmente en el Islam, o imagínate lo que significa un atentado terrorista. En ningún caso vincularlo con el Islam y, por supuesto, la máxima condena que tu lenguaje te permita. Bueno, hay muchas cuestiones del Islam que, como bien decía al principio, pues, durante digamos, la historia popular, el costumbrismo ha ido marcando, ¿no? Y una de ellas también es el del sometimiento de la mujer, el de una religión machista que oprime a la mujer. Bueno, aprovechando, me gustaría luego tocar otro asunto más de actualidad, pero aprovechando que tenemos a un representante de esta religión, pues me gustaría saber cuál es la opinión que tiene al respecto. Sí, precisamente la opinión se ha creado, se ha modificado a través del tiempo y no es la misma la opinión que tenía la gente en la época romántica sobre el Islam que la que se tiene hoy, ¿no? Precisamente el Islam se ha visto o se está viendo reflejado en el espejo de los ojos con quien lo ve, ¿no? Un oscurantismo que se ha proyectado sobre el Islam. Si miramos la historia, el Islam era fuente de erotismo, fuente de libertad de la mujer. La imagen de una mujer que se casaba con quien quería, ¿no? Que tenía derecho a sus bienes materiales. El divorcio es una práctica que existe en el Islam desde hace, 1400 años. Y el derecho a la propiedad privada y intelectual de la propia mujer, ¿no? Todo eso parece que se ha olvidado y se recalca una visión oscurantista, machista de la realidad, que está apoyada por personajes que directamente representan al Islam, lamentablemente representan al Islam por intereses políticos y que van conduciendo a la opinión pública a rechazar al Islam, ¿no? A que el Islam sea eso que todos denostamos, ¿no? Que es precisamente la práctica machista, que algunos incluso... Sí, quería preguntarte también otra cuestión, y es que, bueno, hemos tenido noticias no hace mucho de, irregularidades bastante sonadas dentro de la Comisión Islámica de España. Someramente, ¿podrías contarnos cómo funciona la estructura
organizativa del Islam. Lo digo porque es muy distinto a la jerarquía de una iglesia católica en la que en la cúspide está el Papa, están los cardenales, los obispos, en fin, las congregaciones religiosas, todo eso más o menos no lo sabemos, pero para mucha gente es desconocido y piensan que, bueno, que aquí manda alguien, que los demás todos hacen lo que se les dice y que hay una organización, pues también igualmente una jerárquica, casi también una especie de papa y demás, ¿no? Sí, teniendo en cuenta que el Islam es una vinculación directa entre la criatura y su creador, o sea, tú y Dios, no hay intermediarios, rechaza cualquier tipo de intermediario, por lo tanto entendemos que no hay una persona vinculante, ¿no?, sobre la religión, pero sí que es verdad que necesitamos orden, ¿no? Necesitamos orden, y por eso precisamente la misma estructura de la práctica del salat, del rezo, establece alguien que marca la pauta. Por ejemplo, el Corán dice: aprender o obedecer a los que saben, ¿no? Por eso Blas Infante proponía precisamente el gobierno de los maestros, ¿no?, que son las gentes que saben, ¿no? O sea, aquellos sabios que nos pueden dirigir. Nosotros no aceptamos ninguna jerarquía, no aceptamos. Tenemos un órgano de gobierno en el Islam que es la Shura, asamblea, ¿no? La asamblea es lo que preside a la comunidad musulmana. Pero claro, sí que es verdad que hay algunas veces en las cuales hay que buscar representantes que hable con una sola voz o unificada con respecto a personas o entidades con las que nos vinculamos. En ese sentido hay que tener cierta capacidad de organización, y la hemos tenido. Lo malo es que ha sido dirigida para intereses que el Estado español o digamos el gobierno o la civilización occidental ha entendido, ¿no? De manera que nos han puesto de alguna forma en manos de personas que no deberían de haber estado ahí, y los hechos lo han demostrado. Estas personas no deberían de haber liderado nunca a la comunidad islámica. Primero porque eran de origen extranjero, ¿no? Y no porque sean extranjeros, que todo el mundo tiene derecho, pero sí porque desconocen la sensibilidad, vamos a decirlo así, del pueblo español, ¿no? Y no tienen una relación fluida con lo español, lo cual me parece ya de hecho un grave error. Pero además por sus vinculaciones personales con intereses que no son los propios de la comunidad islámica española, ¿no? Y todo eso creo que es el motivo, la fuente, la base de los males que hoy sufrimos. La última pregunta que voy a hacerle tiene que ver con el sitio en el que está, porque me imagino que vemos un jardín, un estupendo jardín, le vemos ataviado prácticamente con un chándal. Eso, siendo el presidente de una mezquita, a mí me suena que usted debe estar ahora mismo disfrutando de los petrodólares que les deben estar llegando de los países árabes, ¿no? Qué gracioso eres. Soy jardinero, alhamdulillah, soy jardinero. Es una profesión que me llena, digamos, de alguna manera me dirigí para ser jardinero porque entiendo que es satisfactoria, ¿verdad? Y el jardín que ves es el jardín que cuido porque soy trabajador. Cuando a veces entrevistar a un imán para ser un imán de la mezquita, muchas de las personas me han preguntado cuánto sabe del Corán, ¿verdad? Y cuánto sabe, si sabe recitar tal o cual. Y mi pregunta era muy fácil: ¿tú en qué trabajas? ¿Tú en qué trabajas? Porque las personas tienen que buscarse la vida honradamente, ¿verdad? Y no vinculándola a unas prácticas religiosas. Ningún profeta vivía de su religión. Todos los profetas eran carpinteros, ¿cómo se llama? Ganaderos o pastores, ¿no? Ese era el trabajo de los profetas. Y yo soy jardinero. Me busco la vida honradamente como jardinero, y mi actividad de presidente la dejo como una cuestión voluntaria, vamos a decirlo así. Y por supuesto no tengo ninguna vinculación con un país petrolero. Muy bien, pues muchísimas gracias, y que, bueno, que este mes le sea leve y que, bueno, pues que disfrute de lo que este mes supone para cualquier musulmán. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Hasta pronto, inshallah. Assalamu alaikum. Salam.